Hay una página web que es muy linda, que se llama 365 Grateful, y es una señora que estaba en una depresión tremenda y habló con una monja y la monja le habló de la importancia de la gratitud. Ella era fotógrafa, es fotógrafa. Hoy tenemos un tema muy especial, un tema distinto, un tema del que se habla poco, un tema bastante novedoso. No es parte de las cualidades, de los atributos tradicionales de los líderes. En estas mismas sesiones hemos hablado de pensamiento estratégico, de visión, de comunicación eficaz, de creatividad, de innovación, de emprendimiento, de muchas características que son por supuesto muy importantes, pero no sorprenden a nadie porque pues los expertos llevan años hablando de esas cualidades. Un talento del cual no era tan consciente hasta hace poco y del cual he aprendido mucho en tiempos recientes, que se llama la resiliencia. Palabra poco común, palabra poco empleada, pero palabra clave para estos tiempos turbulentos, agitados, en los que los líderes tienen que enfrentar retos, desafíos, problemas muy complejos y tienen que superar barreras y obstáculos difíciles. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia, la definición más importante, principal, es la capacidad de superar la adversidad. Todo líder enfrenta la adversidad. Si no enfrenta la adversidad es porque realmente no es un líder. Liderar, por definición, implica cambiar el status quo, implica desafiar lo existente, y eso genera resistencias, y genera frustraciones, y genera dificultades y muchas veces fracasos, frustraciones. Y si ese líder, él o ella, no tiene la capacidad de ponerse de pie y seguir adelante, no tiene la capacidad de trascender, no tiene la capacidad de no dejarse doblegar por ese fracaso, pues no va a poder brillar como líder. Entonces, muy importante entender qué es la resiliencia y cómo fortalecer esa resiliencia, cómo cultivar esa resiliencia, de lo cual nos va a hablar nuestra invitada de hoy. Hemos invitado a María José Ramírez a que nos hable de la resiliencia. María José, voy a presentarla una vez termine mi introducción académica al tema, voy a presentarla en detalle, pero María José, les anticipo, es la presidenta de la Reinvial, una firma comisionista de bolsa que opera en Colombia, originaria de Chile y con operaciones en Colombia, en Perú, en Chile y en Estados Unidos. Y María José tiene una larga y amplia y exitosa carrera en el sector financiero. Y por razones personales llegó a este tema. Ella nos va a contar ahora su historia personal, que es muy interesante, es fascinante. Lo importante de esta charla es que sirve no solamente para nuestro desarrollo como líderes en el campo profesional, sino también en el ámbito personal, porque la adversidad se presenta tanto en el trabajo como en la vida familiar de cada uno de nosotros. Muy bien, entonces antes de cederle la palabra a María José para que nos cuente su teoría y su práctica de la resiliencia, voy a complementar esa definición de la resiliencia como la capacidad de superar la adversidad con otro complemento que también es importante. Dicen algunos teóricos que es también la capacidad de responder bien a grandes desafíos. O sea, no necesariamente es adversidad, no necesariamente es una muy mala noticia, un fracaso, una quiebra, una muerte, una enfermedad, sino también la capacidad de enfrentar a desafíos que son muy complejos, prolongados, que desgastan, que consumen, y esa es otra faceta, digamos, de la resiliencia. No necesariamente tiene que ser una gran adversidad, sino una gran presión, un gran reto. Y dice que no es solamente la capacidad de afrontar ese estrés enorme que produce una adversidad grande, sino también la capacidad de desarrollar esa habilidad de enfrentar ese estrés cotidiano que todos tenemos que vivir, esa sumatoria de cosas pequeñas que nos estresan a diario, desde el tráfico, el incumplimiento, los problemas menores de salud, etcétera, etcétera. Esos estreses pequeños, sumados, repetidos día tras día, también desgastan enormemente y también
son un problema para el desarrollo del liderazgo. Entonces no solamente hay que pensar en los grandes problemas, sino en la sumatoria de los pequeños problemas. Y hay un punto filosófico importante que da pie al concepto de la resiliencia, y es que uno no puede en la vida controlar los acontecimientos, no puede controlar los hechos, pero sí puede controlar la forma en que responde a esos hechos. Muy importante entender esa diferencia. Yo no controlo el destino, nadie controla lo que le sucede en la vida. Hasta cierto punto uno puede influir sobre su destino, por supuesto, pero muchas otras cosas son del azar, de coincidencias, de la vida, del destino, la divina providencia, lo que ustedes quieran creer. Pero lo que uno sí puede aprender a controlar es cómo respondo. Me deprimo, me frustro, me encierro, me aíslo, me retiro o asumo esto con una actitud distinta. También sirve la resiliencia para aprender a afrontar problemas crónicos. Por ejemplo, una enfermedad. Personas que desafortunadamente tienen un mal con el que tienen que convivir el resto de su vida y tienen que manejar un dolor o un problema o una limitación. Pues la resiliencia les ayuda también a poder desarrollar una vida cotidiana lo más normal posible a pesar de esa limitación, de ese dolor, de ese problema. Así es de que la resiliencia tiene múltiples aplicaciones. ¿Qué dicen los expertos en cuanto a consejos prácticos para enfrentar esa adversidad? No están en orden de importancia. Aquí tengo una docena recogidos de varios escritos y de varios autores, pero uno de ellos, o muchos de ellos, prácticamente todos coinciden con que este es muy importante. Es clave desarrollar una fortaleza espiritual, una fortaleza interna, tener valores y principios y creencias sólidas, porque esos valores y esos principios y esas creencias sólidas nos sirven de tabla de salvación, nos sirven de refugio, nos sirven de aliento en los momentos difíciles. Esa dimensión espiritual es una dimensión que los líderes deben cultivar con esmero. Muchas veces los líderes se concentran en desarrollar lo intelectual o incluso lo físico, pero no su fortaleza espiritual. Esa fortaleza es clave a la hora de afrontar la adversidad. ¿Qué otra recomendación? Trate de encontrarle algún sentido al evento traumático. Esa catástrofe personal, esa gran dificultad, esa adversidad inmensa que se presenta, sucede porque de pronto la vida le quiere enseñar a uno una lección o lo quiere preparar para otro desafío, o porque uno subestimó o ignoró o menospreció alguna faceta de su vida. Entonces, tratar de encontrarle sentido y tratar de decir, bueno, esto sucedió, es terrible, ya no puedo hacer nada al respecto, ¿qué puedo aprender de ello? ¿Qué lección me da? ¿Qué oportunidad me da? ¿Qué enseñanza trae? Es otra manera de manejar la resiliencia. Tercera recomendación, sugerencia, ya la mencioné, la actitud positiva. O sea, es claro que le va mucho mejor a una persona con una actitud positiva que con una actitud negativa, a un optimista que a un pesimista, sobre todo frente a la adversidad. Churchill decía, el gran líder, decía que él era optimista siempre porque de nada servía ser pesimista. Si sirviese para algo, pues bueno, es pesimista, pero el ser optimista, por el contrario, no hace daño y sí le da a uno pues más energía, más esperanza, más luces, más opciones para enfrentar esa adversidad. Siguiente consejo práctico, apoyarse en gente resiliente. Hay gente que tiene esa capacidad, es un don, es un talento, un atributo. En estas sesiones hemos hablado de que todos y cada uno de nosotros puede y debe desarrollar estos talentos, pero también es cierto que todos y cada uno de nosotros tiene una particular fortaleza en algunos de estos talentos. Y así como unos son más visionarios que otros, unos son más creativos que otros, unos son más innovadores que otros, unos son mejores pensadores estratégicos que otros, también es cierto que hay gente que es más resiliente, que es gente que tiene esa capacidad de enfrentar la adversidad con serenidad, con actitud positiva, y otros que son o que somos menos resilientes, menos capaces de enfrentar con tranquilidad esa adversidad. Pues la lucha no es sola, no es solitaria, no es individual. Uno puede y debe apoyarse, refugiarse en aquellos que son buenos para superar la adversidad.
Lo cual me lleva a otro punto relacionado y es no solamente apoyarse en gente resiliente, sino apoyarse en otra gente, en gente que le brinda a uno algún tipo de tranquilidad, de felicidad, de serenidad, en su familia, en sus padres, en sus compañeros, en su jefe, en un colega. La adversidad enfrentada colectivamente es mucho más llevadera que en la soledad. La adversidad, aislado uno en sí mismo, ensimismado, desconectado, es muy difícil de superar. En cambio, la adversidad enfrentada con el apoyo de los resilientes, de los seres queridos, de la gente que tiene experiencia, es mucho menos difícil de encarar. Otra recomendación: no desconocer, ni ocultar, ni minimizar la adversidad. A veces la tendencia es, bueno, aquí no pasó nada grave, esto no es tan serio y sigamos adelante, que esto no vale la pena para darle bolas, cuando en realidad sí es algo serio y grave lo que acaba de suceder. Ocultar, minimizar, no sirve de nada. Tarde o temprano la realidad va a hacernos conscientes de que lo que estamos enfrentando es un problema serio. Entonces, huir de los problemas, tratar de reducir su magnitud, no es una salida inteligente. Puede ser un alivio temporal, puede dar un poquito de tranquilidad en el corto plazo, pero no resuelve nada de fondo. Por el contrario, lo mejor es encarar la realidad, decir: esto sucedió, esto es grave, esto es así, no hay nada que hacer, desde el punto de vista que el pasado es el pasado, los hechos son los hechos, ahora lo que tengo que ver es cómo puedo sobreponerme a esa circunstancia. Y otra vez el tema del apoyo social es muy importante. No dárselas de valiente, no dárselas de que yo puedo solo superar esto y que no hay necesidad de involucrar a nadie más y que no hay necesidad de tener que pedirle a nadie más ni consejo ni ayuda. No, oportunamente, tan pronto sea posible, acudir a los demás, sobre todo si esa adversidad es muy grande. Refugiarse en los demás no es un síntoma de debilidad, es un síntoma de inteligencia. No se debe ver como un fracaso personal, de que no fui capaz solo de superar esto, sino se debe ver como el recurso de una persona hábil que echa mano de todo lo que tenga a su disposición para salir adelante, y eso es inteligencia. ¿Qué más recomiendan los expertos? Aprender nuevas cosas constantemente. Y eso no solamente sirve para la creatividad y la innovación, como hemos hablado en unas sesiones anteriores, sino que desarrolla en uno esa habilidad de estar aprendiendo constantemente, lo cual le permite que cuando enfrenta una adversidad que le implique a uno hacer grandes cambios, grandes ajustes, grandes transformaciones personales o profesionales, ya tiene esa habilidad de aprender a moverse en un escenario distinto, a aprender un nuevo oficio, una nueva tarea, a vivir en otro sitio, a cambiar de relaciones. Entonces, una mente que aprende es una mente que tiene más capacidad de enfrentar la adversidad, porque va a estar más dispuesta a aprender lo que se necesite para poder superar esa adversidad. Consejos prácticos de otra dimensión: el ejercicio. Está absolutamente demostrado que el ejercicio físico rutinario es bueno para todo, no solamente para la salud física, sino para la salud emocional, y particularmente indispensable en los momentos de mayor adversidad. Esas endorfinas que se liberan con el ejercicio, ese descargue de tantos fardos pesados que lleva uno, se puede hacer a través del ejercicio. Está científicamente comprobado que el ejercicio es conveniente. No solamente para enfrentar las grandes adversidades otra vez, sino también para lidiar con esos pequeños estreses diarios que acumulados pueden hacer tanto daño como una gran adversidad esporádica. No se dé palo por lo que sucedió. Lo que sucedió, sucedió. No sea esclavo del pasado, libérese de esas cadenas del pasado, porque si no dobla la página, pues realmente no va a poder seguir adelante, no va a poder vivir tranquilo y feliz y no va a poder desarrollar su potencial a plenitud. Otra recomendación, otra sugerencia: identifique, esta me parece muy buena, identifique qué lo fortalece a usted, qué lo fortalece
en particular, que le da serenidad, tranquilidad, fortaleza, ánimo, y dedíquese a nutrirse de esa fuente de fortaleza. Y esa fuente de fortaleza es distinta para cada persona. Para algunos es la Biblia, para algunos es el ejercicio, para otros es el hijo o los hijos, para otros es la jardinería, para otros es el karate, yo no sé. Cada cual encuentra una fuente de fortaleza. Para otros es la meditación trascendental, que es otra, entre otras, sugerencia práctica. También está científicamente comprobada que la meditación trascendental, el yoga, es una fuente de resiliencia muy, muy importante, porque logra que la mente tranquilice al espíritu, que le dé sosiego, que le dé paz en los momentos de agitación. Y cito varios expertos, entre otras el Dalai Lama, trabajando con neurocientíficos del mundo. Esto es ciencia, son los grandes psicólogos y neurocientíficos del mundo estudiando cómo funciona la mente, en donde claramente han comprobado que las personas que meditan son personas que tienen una mayor resiliencia, una mayor capacidad de superar la adversidad. La empatía y la compasión, ponerse en la situación de los demás, ver el sufrimiento de los demás, también genera una sensación de alivio. Saber que no es uno el único que sufre, e incluso que hay personas que sufren mucho más que uno y que tienen dificultades mucho mayores. Yo recuerdo muy bien hace muchos años que leí alguna vez un consejo de esos prácticos que decía: cuando usted cree que está agobiado y angustiado y que no tiene salida, vaya a un hospital de niños pobres, enfermos, de escasos recursos, con enfermedades terminales, para que vea lo que es verdaderamente trágico y ponga en perspectiva su tragedia, ¿no? Muchas veces nos preocupamos o nos dolemos más de la cuenta. Ahora también hay otros casos en donde ese dolor es inmenso y es muy grande, pero el solo hecho de saber que no soy yo la única persona en el mundo que sufre, de tener esa empatía, esa capacidad de ponerme en la situación de los demás y de ejercer la compasión. La compasión es la capacidad no solamente de sentir el dolor de los demás, sino de hacer algo para remediar ese dolor. Aliviar el dolor de otra persona alivia el dolor propio. Una cosa mágica, es una cosa maravillosa. Es un concepto que, entre otros, ayer aprendí de la filosofía africana del Ubuntu. El Ubuntu es cuando uno hace feliz a otra persona, se hace feliz a sí mismo. Cuando ayuda a otra persona a superar su adversidad, se ayuda a sí mismo a superar la propia. Muy bien. Y por último, el otro concepto que está muy de moda en años recientes es el mindfulness, que es como la toma de conciencia plena de en qué estoy ahora, en este momento, estar concentrado en el aquí y en el ahora. Nuestra mente es muy dispersa, vaga mucho de un lado a otro. Estudios, entre otros, que estaba leyendo para preparar esta charla, decía que en un ciudadano del común, una persona del común, el 47% del tiempo estamos pensando en cosas que no tienen que ver nada con lo que estamos realmente haciendo. La mitad del tiempo estamos distraídos, estamos desconcentrados, y esa mente inquieta que está picando aquí y allá genera mucha ansiedad, genera mucha angustia, en cambio, si uno logra concentrarse, logra enfocarse en lo que está haciendo, eso le da mucha más serenidad, le da más profundidad, le da más lucidez y le da más tranquilidad y le da más capacidad de superar la adversidad. Pero bueno, eso es lo que dicen los teóricos. Vamos a ver lo que nos cuenta María José, que no solamente conoce la teoría y con mucha más profundidad que yo, porque la ha estudiado durante estos años, sino porque lo ha vivido en carne propia. Y ese es el testimonio que a mí me impactó mucho cuando lo escuché, y que estoy seguro que a ustedes les va a llamar mucho la atención. María José, como les decía, es la presidenta de la Raín Vial, una firma comisionista de bolsa muy importante de Chile, Perú, Colombia y en Estados Unidos, y aquí tiene una operación importante desde hace 3, 4 años. Desde hace 4 años, y María José
montó la operación de la radio vial. María José es economista de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en economía de esa misma universidad, tiene además una maestría en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Trabajó como socia de Génesis, una gestión de fondos de inversión, en la Superintendencia de Valores y fue vicepresidenta de la Bolsa de Valores de Colombia antes de asumir su cargo actual. Así es de que, María José, muchas gracias por compartir con nosotros sus experiencias y sus conocimientos, y recibamos a María José con un aplauso, por favor. Antes de empezar mi presentación, quería preguntarles si ustedes saben qué tienen en común personas como Walt Disney, Steve Jobs, Pedro Gómez y, habíamos dicho, ¿cuál era el otro colombiano? Y Ardila Lule. No sé si ellos son todos grandes empresarios que han salido adelante, que han sido muy exitosos en su vida profesional. Fuera que son hombres, no traje a esta vez mujeres, porque me imagino que hay muchas mujeres, pero hay una característica que comparten los cuatro, dos diría yo, que quisiera llamar la atención. La primera es la resiliencia. Los cuatro se quebraron varias veces. Walt Disney, hace poco vi la película de él, desde chiquito el papá, pero qué bobada, qué haces pintando esa cosa, qué bobo, horrible. Después de la primera vez que se quebró, estuvo en la calle comiendo comida, y ahí fue además donde se hizo amigo de un ratón que se llamaba Mortimer, y su único amigo era Mortimer. Y después, más adelante, pues utiliza esa experiencia, esa tragedia, y crea a Mickey Mouse, pues que lo hace famoso, y ya todos ustedes saben la historia. Steve Jobs también, pues lo echan de Apple la primera vez, después vuelve a Apple. Entonces, pues todos tienen en común la resiliencia. Y yo pues quiero compartir lo que he denominado mis instrucciones para florecer en invierno. Otros datos de mí que no dijo Mauricio: me apasiona bailar, me apasiona hacer yoga, tengo 2 hijos, Matías y Alicia, y tengo 52 años. Les quiero presentar, bueno, y lo que quiero hacer es compartir con ustedes desde el corazón mi experiencia de vida y cómo aprendí la resiliencia. Les presento a mi familia, mi esposo Nicolás, lo conocí en la universidad, me enamoré totalmente de él, un hombre inteligente, churro, y nos casamos. Yo me casé básicamente con mi príncipe azul. Recién casados nos vamos a Chicago a estudiar, él un doctorado en la Universidad de Chicago y yo un máster. Y cuando acabó el máster, en ese momento le faltaban a él 2 años para el doctorado, se nos había acabado toda la plata, los préstamos, ya nos prestaban más plata, bueno. Y en ese momento me dice: Nico, mi amor, Ave María, pues hombre, porque era muy paisa, ¿por qué no consigues un trabajo, me mantienes estos 2 años y yo te mantengo el resto de tu vida? Buen trato, ¿no? Si hay financieros acá, 2 años versus el resto de mi vida, perfecto, trato hecho, conseguí un trabajo. Afortunadamente conseguí un buen trabajo, que fue lo que después, todo el tema de fondos me he metido. Regresamos a Bogotá, nacen Matías y Alicia. Matías ahí tenía 4 y Alicia 1 año. Y yo empiezo a vivir una vida espectacular, deliciosa. Solo trabajaba por las mañanas, por la tarde estaba muy tranquila. Y yo básicamente era una feliz mantenida. Hay que reconocerlo. El 28 de abril del 2001 nos vamos a Girardot y el sábado por la mañana se despierta Nicolás, que quiere salir a montar en bicicleta, y está de afán, y Alicia, mi hija, en ese momento tenía 2 años y medio, le dice: papito, papito, espérate, no te vayas, dame un besito. Y Nicolás ya se está yendo, está corriendo, y él se voltea y le dice: cuando regrese. Nicolás le da un infarto masivo de 39 años, muere repentinamente. Ese instante cambió mi vida para siempre. Lo primero que me di cuenta es que uno nunca debe decir que más tarde un abrazo, un beso. Yo quedé muy furiosa con Dios. Yo pensaba que era una buena mujer y ¿por qué me estás quitando mi hombre amado? Segundo, yo quedé muy furiosa con Nicolás. No podía entender por qué él me había hecho una promesa que me iba a mantener el resto de mi vida y me estaba incumpliendo la promesa. Y 3, yo me sentía absolutamente incapaz de salir adelante y sacar adelante a mis hijos. Lo que yo quiero compartir con ustedes es cómo en un proceso de 15 años yo paso de ser una feliz mantenida a una mujer empoderada y segura de mí misma. Y si hay una sola palabra
que define todo este proceso es la resiliencia, que ahorita Mauricio les estuvo hablando. Efectivamente, para mí la resiliencia es la capacidad del ser humano de convertir una gran adversidad en algo positivo, en salir transformado y lo más importante de todo, salir fortalecido de esa experiencia. En mi caso, la resiliencia la aprendí pues, por la muerte repentina de mi esposo, pero hay muchos casos en los cuales nos podemos enfrentar y requerimos la resiliencia. Tenemos un jefe muy complicado, exigente, tenemos una enfermedad terminal, se nos muere un ser amado, nos quebramos de la empresa que queremos, nos ponen los cachos, también ahí hay que tener resiliencia. Y la resiliencia, como decía Mauricio, no solamente le ayuda a uno para salir adelante de la adversidad, sino para enfrentarse a los grandes retos de la vida. En la medida que yo me he ido fortaleciendo como mujer y he ido saliendo adelante de esta adversidad, pues también me ha ido ayudando a brillar en el mundo laboral. Mi primera experiencia, yo los primeros meses quedo destrozada. Yo lo único que hacía era llorar y llorar y llorar. Apenas alguien se me acercaba, lo primero que yo le decía, es que yo soy viuda, acabo de enviudar. Y yo lo único que quería era despertar lástima y que la gente se sintiera compasión por mí y me ayudara. Era una pura actitud de víctima. Mi primer aprendizaje lo tengo esta fecha, creo que no tengo que decir cuál es la fecha, todos lo tenemos muy claro. Ese día murieron casi 3.000 personas. Habían pasado 6 meses desde la muerte de mi esposo. Me impacta muchísimo la noticia, yo todo el día estoy pensando y me doy cuenta que lo único que tenemos acá todos en común es que vamos a morir algún día, tarde o temprano. Y me puse a pensar, si yo hubiera muerto ese día, y yo soy católica, hubiera llegado donde Dios, y Dios es un hombre serio, con barbas, y me hubiera dicho, ¿y tú qué has hecho con tu vida? Y yo le hubiera tenido que decir, pues si él me hubiera dicho, pero te mandé una tragedia, pues una dificultad, pero todo el mundo tiene dificultades, y tú lo único que has hecho es llorar y llorar y amargarte tu vida y la de los otros. Ese día yo estaba en una capacitación, y las últimas palabras del capacitador ese día son, hoy es el primer día del resto de sus vidas. ¿Qué van a hacer? Hoy todos, hoy es el primer día del resto de sus vidas. ¿Qué van a hacer? Y eso para mí fue como un despertar, un baldado de agua fría, porque me di cuenta que cualquier cosa podía pasar, pero que estaba en mí salir adelante. Y ahí es cuando yo tomo la determinación de salir adelante. Yo todavía no sabía ni cómo ni cuándo, y van a pasar muchos años hasta que yo salga adelante. Pero el primer paso para uno poder salir adelante, enfrentarse a un gran reto, salir de una adversidad, es tomar la decisión de uno mismo salir adelante. Mi segundo aprendizaje. Han pasado 5 años, yo en ese momento ya estoy trabajando en la Bolsa de Valores de Colombia como vicepresidente comercial, y una de las primeras actividades que decido hacer es un cuestionario donde yo personalmente voy a hablar con los presidentes de las sociedades comisionistas para identificar qué les gustaba y no les gustaba de la bolsa. Todo va muy bien hasta que una de las últimas entrevistas llego y hay un presidente que está absolutamente furioso con la bolsa, hablando de una manera muy grosera, muy duro, y ¿yo qué hago? Me engancho. Y empiezo a subir la voz, y él subía la voz, yo creo que si hubiera sido tipo, pues hasta nos hubiéramos empezado a pegar. Cuando de pronto yo empiezo a decir, respiración, me iluminé, y me doy cuenta que la estoy embarrando. Obviamente mi objetivo era acercarme a mi cliente, no alejarme y darle un puño. Y en ese momento le digo, ¿sabe qué? Qué pena, hagamos una cosa, yo empecé mal, voy a salir de acá, yo efectivamente me salgo, respiro profundamente, voy a volver a entrar y volvemos a empezar. El señor me miraba como, esta vieja loca, qué pena. Volví a entrar, mucho gusto, María José Ramírez. Y ahí es donde vengo mi segundo aprendizaje. Generalmente vamos por la vida, y esto lo mencionó Mauricio, las tragedias no las podemos evitar, pero sí podemos elegir cómo nos enfrentamos a esa tragedia. ¿Cómo nos enfrentamos? Si nos enganchamos, no somos las víctimas y lloramos y, por ejemplo, vamos por la calle manejando y alguien se nos mete y entonces nosotros nos le metemos, o si decimos, yo elijo salir adelante, yo elijo vivir con gratitud, yo elijo cómo vivir esta experiencia. Entonces, mi segundo aprendizaje para florecer en invierno es empezar a elegir. Tercer aprendizaje. Habían pasado 7 años y acá les tengo que hacer una confesión. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que tenía un príncipe azul? Yo lo único que quería era otro príncipe azul que se hiciera cargo de mí y de mis hijos. Y habían pasado 7 años y nada que parecía este príncipe azul. Yo seguía viviendo en el apartamento que había vivido con Nicolás, y la noche antes de mi cumpleaños, 2007,
empiezo a darme cuenta, ¿qué hago con mi vida? O sea, yo puedo seguir esperando que aparezca mi príncipe azul, en donde estoy como dándole las riendas de mi vida a un evento externo que yo no manejo, o tomar la decisión de, yo quería ir a comprar un apartamento, cambiarme a mi apartamento, pero me daba pánico. Yo en ese momento sufría muchísimo, me van a echar, yo pensaba todos los días que me iban a echar del trabajo. Y además yo decía, no, y la hipoteca, y la deuda, y después qué tal que no pueda pagar. Bueno, toda la noche, sin saber qué hacer, daba vueltas y vueltas, y justo antes de levantarme, yo le pido a Dios, por favor, mándame un mensaje claro, pero claro, que yo entienda. Voy a la oficina y al mediodía llega un amigo de la oficina y me da este libro. Osh, Coraje. En la parte de atrás de ese libro dice lo siguiente: coraje no es la ausencia del miedo, al contrario, es la total presencia del miedo y el valor para encararlo. En ese momento le dije a Dios, muchas gracias, el mensaje es muy claro, y ahí me doy cuenta mi siguiente aprendizaje para uno poder tener resiliencia. Y es que hay que enfrentarse con coraje a las situaciones que nos da la vida. No pensemos que nos vamos a tener para tomar las decisiones o en la vida personal o en la laboral, y muchas veces en la laboral, a que están todas las respuestas, a que todo lo sabemos, a que todo está claritico. No, para uno vivir, uno necesariamente tiene que salirse de su zona de confort. Un maestro mío, una de las cosas que me decía es que casi que todos los días uno debería hacer algo que le da un poco de miedo. Y de esa manera uno va ampliando sus fronteras de posibilidades y cada día se atreve a hacer nuevas cosas. Entonces mi siguiente aprendizaje para uno poder florecer en invierno es tener coraje. Efectivamente compramos un apartamento, nos mudamos y al año, después de que mi hija había cumplido 10 años, un día mi hija estaba muy triste y yo me quedo, mi amorcita, ¿qué te pasa? Y no, mamá, nada, 10 años. Y de pronto le logro sacar lo que tenía, me dice, mamá, es que yo estoy furiosa con Dios. ¿Cómo así? No, es que yo no quiero a Dios. Dios nos quitó a papito y yo no tengo nada que darle gracias a Dios. Que una niña de 10 años le esté diciendo eso, a mí me impactó muchísimo. Afortunadamente, inmediatamente me di cuenta que eso no eran palabras de ellas, sino que eran palabras mías que me había oído hablar desde que ella había tenido uso de razón. Ella tenía 2 años y medio cuando murió el papá. Y en ese momento, gracias a mi hija, me puse a evaluar mi vida y me doy cuenta que tengo 2 formas de evaluar mi vida. O el vaso mitad vacío, uy, una tragedia, Dios mío, sigo siendo una viuda, nada que me aparece el príncipe azul. O, por el otro lado, estoy saliendo adelante, tengo un buen trabajo, no puedo pasar este apartamento. Y es en ese momento cuando tomo la determinación de empezar a vivir la vida con gratitud. Y estos son algunos de mis diarios de gratitud. Yo muchas noches de mi vida, no les puedo decir que el 100%, pero sí muchas, antes de acostarme a dormir, hago un alto en el camino. Generalmente estamos corre, pensando qué nos falta por hacer, qué no tenemos, qué tiene de mejor el vecino. Y nunca hacemos un alto en el camino para decir, yo hoy, esta mañana, voy a dar las gracias porque me comí unas naranjas, un jugo de naranja absolutamente delicioso. Después, en un momento dado en el ascensor, me encontré con un amigo de la bolsa que hace tiempo no veía, entonces lo pude saludar, un abrazo muy caluroso. El hecho de estar acá con ustedes compartiendo. En la medida que uno empieza a ver la vida con gratitud, uno empieza a ver los milagros que te rodean, uno empieza a ser mucho más optimista, mucho más positivo, que era otro de los consejos que nos estaba dando Mauricio. Entonces mi siguiente aprendizaje para uno poder florecer en invierno es practicar la gratitud, persistir. Yo veía que la gente que hacía yoga era tranquila, fuerte, elástica, equilibrada. Yo decía, yo quiero tener todo eso, yo bastante acelerada, o sea, sigo estando acelerada, pero antes era más. Y empiezo a buscar una profesora, yo era un profesor que me gustara, un profesor no, 3, 4, 5, finalmente la quinta me gusta. Y en la clase siempre nos ponía a hacer una postura que se llama la Mayurasana. Y cada vez que nos ponía a hacer esa Mayurasana, yo empecé como a los 42 años a hacer yoga, y en ese momento yo decía, estás loca, o sea, yo 42, yo iba a empezar el declive, ya en estas, mejor dicho, la abuela, y ella me decía, tienes que hacerlo. Y yo cada clase, 2 veces a la semana, me caía, me golpeaba, bueno. Le empiezo a coger un odio a la postura, pero ya siempre insistía. Yo decía la pinche postura. 100 clases, 200 clases, 300, alguien se hubiera dado por vencido ahí en la mitad, 400 clases, 500 clases, más de 5 años. Les presento a la pinche postura. Esta es la pinche Mayurasana. Esa soy yo, por favor, porque últimamente me preguntan que si soy yo. Sí, soy yo. A los hombres les cuesta menos trabajo hacer porque tienen más fortaleza en los hombros.
Bueno, obviamente la primera vez que lo hice la felicidad fue total, pero dos aprendizajes muy importantes. Primero, quité el yo no puedo de mi vida. ¿Cuántas veces somos nosotros mismos, ya sea en el trabajo, en la vida personal, en el deporte? Ah, no, yo no puedo. Y de una vez nos derrotamos. O porque la profesora dijo, es que usted es malo para matemáticas. No, es que mi profesora de quinto de primaria me dijo que yo era matemática. No, yo no puedo. Quité el yo no puedo en mi vida. Hoy en día, a los 52 años, estoy haciendo cosas que nunca jamás en la vida soñé con hacer. Soy más flexible, más fuerte y estoy haciendo cosas de verdad que nunca soñé. Y segundo, en la medida que tú cultivas la persistencia en un ámbito de tu vida, lo puedes trasladar a todos los otros ámbitos de tu vida. Mi siguiente aprendizaje es la persistencia. Soltar. Los primeros 5 aprendizajes, yo seguía atada a mi pasado, yo seguía sintiéndome una víctima, yo seguía diciéndole a todo el mundo es que yo soy viuda. Y en un momento dado me di cuenta que la única forma de avanzar era si soltaba mi pasado. Es como cuando uno está en un pasamanos. Entonces, si yo estoy, esta es mi mano en el pasado y este es en el presente, la única forma de soltar el pasado es soltar el pasado y avanzar al futuro. Y en ese momento me di cuenta que muchas veces ese pasado tú tienes odios, rabias. Acuérdate que yo había quedado furiosa con Nicolás porque pensaba que me había incumplido su promesa. Y esa rabia, ¿a quién le hacía daño? Pues a mí misma. Y para mí el soltar tuvo 2 formas. Lo primero, a conciencia y con mucho amor, le di las gracias a Nicolás. Le di las gracias por haberme escogido a mí como su esposa, por haberme dado mis 2 maravillosos hijos, por haber estado ahí conmigo. Y lo solté y le dije, ¿sabes qué? Tranquilo, te dejo ir en paz, ya no te culpabilizo, sé que me has estado acompañando. Esa es otra historia que después puedo contar. Y le di las gracias. Y lo segundo que hice fue coger las palabras víctima y viuda y las quemé. Y no, hoy yo les cuento, yo me sentía una víctima, una viuda, pero hoy en día yo no me siento como una víctima ni una viuda. Entonces, importantísimo soltar el pasado. Siguiente aprendizaje, cultivar. Este aprendizaje lo tuve hace 4 años cuando vino él es un budista, que es occidental budista, que se llama Geshe Michael. No sé si alguno de ustedes fue a verlo. Un hombre maravilloso que empieza a enseñar sobre el budismo y uno de los conceptos principales es cultivar. Él dice, es como el aguacate. Hoy en día pues uno va a Carulla y compra el aguacate, pero antes si uno quería un aguacate, pues uno tenía que coger la pepa, sembrarlo, agua, esperar tiempo, que saliera, hasta que finalmente salía la fruta. Uno cosecha lo que cultiva. Y les voy a comentar algo que pasó en mi familia muy lindo, y es cuando yo estaba en 11 en mi colegio, en el Anglo Colombiano, mi papá era el presidente del Consejo Directivo de Padres. Y ese año muere un señor dejando una viuda y sus 3 hijos en una situación económica muy difícil. Los padres del Consejo Directivo empiezan a sentarse y a estudiar y a decir, ¿cómo hacemos para que a futuro alguien que se le muere su padre pues no tenga la doble tragedia de que se muere su papá y además lo tienen que sacar del colegio por falta de recursos económicos? Y empiezan a pensar mi papá le dedica muchas horas, muchos días, muy intensamente en diseñar un seguro para la muerte de los padres. Cuando él hizo eso, todo ese tiempo que le dedicó, jamás sabía o pensaba que 18 años después, su nieto Matías Botero iba a usufructar de ese seguro. Uno cultiva, uno cosecha lo que cultiva en la vida. O sea, muchas veces pensamos, no, yo me voy a sentar acá a esperar, es que universo, yo merezco. Ahora somos la generación que todo lo merece, es que yo merezco amor, prosperidad, todo. Yo me siento a demandar. No, eso no es lo que nos enseña el budismo, lo que nos enseña la vida, y es que uno hay que cultivar lo que uno quiere empezar a cosechar. Renovarse. Hablando de una de las últimas recomendaciones de Mauricio, que es todo el tema de la yoga, la meditación, en la medida que yo ya había soltado mi pasado y entendí la importancia de cultivar, una de las cosas que me pregunté es, bueno, ¿y yo, María José Ramírez, qué quiero cultivar? He tenido muchos novios en el proceso, nunca 2 al tiempo, no uno peleo después el otro, pero siempre pues como haciendo lo que le gustaba a mi novio. Entonces digo, bueno, ¿a mí qué me gusta hacer? Entonces me metí en unas clases de meditación y en una de esas logro un estado de meditación absolutamente profundo, espectacular.
Y estando en ese estado meditativo, en un momento dado, yo empiezo a sentir que tengo unas alas, que tengo un pico, que estoy volando. Siento que soy un águila. Cuando yo me despierto, quedo muy impactada y empiezo a leer sobre las águilas. Las águilas son el ave que más viven en el reino animal, más de 70 años. Sin embargo, para poder llegar a los 70 años, a la mitad de su vida, a los 35 años, tienen que irse por 5 meses a la cima de una montaña para afilar su pico y quitarse las plumas viejas para poder salir renovados y poder volver a vivir. Una de las cosas que yo leí sobre la resiliencia que me impactó mucho es si, imagínense que esto fuera un jarrón de cristal muy bonito y elegante, si por una adversidad, y esta es la vida de uno, se rompe, la gente resiliente no trata de volver a pegar los pedazos para que quede exactamente igual. La gente resiliente con esos pedazos lo que genera es un mosaico totalmente nuevo. Y no fue hasta que yo solté mi pasado y solté mi idea del príncipe azul y dije, no, oye, qué machera, ser una mujer independiente, ser una mujer echada para adelante, ser una mujer que está saliendo adelante, y me reinventé como mujer. En ese momento es cuando realmente pude acabar de florecer en invierno. Pero falta algo. Ustedes han visto que se ha ido prendiendo uno a uno todos los pétalos de esta flor multicolor. ¿Qué falta? Y eso fue lo primero que dijo Mauricio, la importancia de fortalecerse como ser humano. Cuando murió Nicolás en el entierro, una amiga de mi mamá que también era viuda me dijo, Majo, no te preocupes, hay luz al final del túnel. Y yo en ese momento lo único que decía era ver oscuridad por todas partes. Y yo me aferré a esas palabras y yo decía, no, hay luz al final del túnel. Y yo empecé por muchos años a buscar esa luz por fuera de mí, las soluciones, la paz, la tranquilidad. Y a lo largo de todos estos años lo que me he dado cuenta es que la luz está dentro de uno. Y es en la medida que uno se fortalece como persona, en la medida que uno medita, que uno hace yoga, que uno hace mindfulness, que uno se fortalece como persona, pues en este proceso, estos 15 años, yo pasé a ser una feliz mantenida, hoy en día a ser una ejecutiva, miembro de varias juntas directivas y me va muy bien en todos los ámbitos de mi vida. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Nancy Giraldo. La introducción que nos dio Mauricio, gracias, mostraba que iba a ser como enfocado en el ámbito laboral, pero me complació muchísimo que el enfoque hubiera sido personal. Me gustaría saber en el ámbito laboral cómo ha hecho para ser resiliente ante una situación o una dificultad que se le haya presentado. Muchas gracias. Lo primero es decirte que para mí el ser humano es uno íntegro, uno no puede ser resiliente en el ámbito laboral y no en el ámbito personal, y es en la medida en que uno se cultiva como ser humano y uno se fortalece como ser humano es que uno va a poder ser resiliente en todos los ámbitos de su vida. Y muchos de estos consejos me han servido no solamente, digamos, para dificultades en el trabajo, sino para grandes retos que se me han presentado. Temas como, por ejemplo, el primero, tomar la determinación. ¿Saben qué? Yo este reto lo tomo por las manos y lo voy a solucionar, pase lo que pase. Elegir cómo quiero todos los días. A veces uno tiene compañeros de trabajo que son hartos, antipáticos, entonces yo elijo ser una persona amorosa y querida y que quiero tener un buen ambiente de trabajo. El coraje para enfrentarme. Les voy a contar una vez una cosa que me pasó. Una de las juntas de las que hago parte, cada 2 años hacen una evaluación de todos los miembros y yo no sabía. Entonces a los primeros 2 años cuando me van diciendo eso, yo, uy, qué susto, pues puchica. Entonces yo en ese momento, no, yo mejor, y uno muchas veces empieza a decirse disculpas. Yo voy a decir que ahora soy de conferencista internacional, entonces yo no tengo tiempo para esto, y de pronto me di cuenta que todo eran disculpas que me estaba dando a mí misma. Y dije, acuérdate que tienes que tener coraje. Y efectivamente, pues permití que hicieran una evaluación de mis padres y afortunadamente pasé la evaluación y pude seguir adelante. Entonces, pues permanentemente yo estos temas que funcionan, digamos, en la parte personal también los utilizo. Temas, por ejemplo, ahorita cuando me estaban entrevistando, el tema de renovarse. Uno muchas veces en el trabajo está haciendo algo de una misma forma y con un resultado que no es bueno, y uno es como que se queda en que yo siempre lo he hecho de esta forma. La importancia de uno estar leyendo qué nuevo está pasando, reinventarme en el trabajo, pues también es importantísimo. Entonces, permanentemente estoy usando todos estos
estos consejos, digamos, de mi vida laboral. Hola, buenas noches. Hablabas de que en algún momento de tu vida estás pensando en hipotecas, deudas. Ese paso de dejar de pensar en esas cosas, ¿qué hiciste en ese momento? ¿Qué hiciste? No sé, aparte de lo que nos explicaste aquí, ¿qué más hiciste para dejar de pensar en hipotecas y deudas y lanzarte? Yo creo que un tema muy importante fue empezar a creer en mí misma. Porque falta de la parte como de creer en mí misma, yo por eso pensaba que me iban a echar de trabajo todos los días, me daba mucho susto asumir esas deudas, digamos, que yo sentía que si no las iba a poder pagar, pues iba a terminar en la calle. Entonces, pues un elemento que para mí fue muy importante fue empezar empezar a creer en mí misma, y otro es, y yo creo que es un consejo que no está ahí tan claro, y es empezar a volverse amigo del miedo. Porque uno muchas veces, ¿qué? Convivir con el miedo. Uno muchas veces, y en la vida les va a pasar muchas veces, y en vez de que ese miedo los paralice y los diga, uy, no voy a hacer esto, es, ok, miedito, listo. Eso, si recordamos, digamos, históricamente de dónde viene el miedo, generalmente era porque lo estaba persiguiendo un tigre que se lo iba a comer, pues hoy había un peligro inminente. Lo que pasa es que muchas veces nos paralizamos con el miedo, y es cómo aprender a convivir con ese miedo y a ir expandiendo ese miedo. Y por eso, una de las cosas que me decía mi maestro es, por ejemplo, uno todos los días debería tratar de hacer algo que le diera un poquito de miedo. Por ejemplo, a mí me daba pánico hablar en público, y esto ha sido un proceso como de enfrentarme. Otra de las cosas que aprovecho de decir, y que es muy lindo, pero lo superó muy bien ese miedo. que es el para qué. Por ejemplo, para mí, como he transformado mi para qué y el sentido que le he dado a la muerte de Nicolás es en la medida que yo comparto mi proceso y comparto, yo antes de hacer mi charla siempre medito y yo le digo a Dios, por favor, con que haya una persona que yo le llegue al corazón, pues de alguna manera, si yo estoy ayudando a otras personas, que también tú hablabas de ayudar a otras personas, si yo estoy ayudando a otras personas a que puedan salir de un momento difícil, ya valió la pena. Ahí dije como dos cosas al tiempo. Yo quisiera saber, pues es que el tema de la resiliencia uno lo ve como un tema muy personal, pero ¿cómo se puede hacer para trabajar la resiliencia a nivel de equipo, corporativo? Entiendo que es una experiencia, que es una decisión de hacerlo, pero igual debemos también de tratar de forjar organizaciones resilientes. ¿Y cómo podríamos hacerlo? ¿Cuál sería el consejo? Porque parte de uno, pero ¿cómo transmitir esto en un equipo de trabajo? Me parece una muy buena pregunta. Yo voy a responder parte, pero le voy a pedir el favor a Mauricio también que dé su visión en esta. Y lo primero que tú mencionaste que es muy importante, y es, existe el concepto de empresas resilientes, porque las empresas pueden darse por vencidas. La otra vez leía yo que a lo mejor tú conoces mejor, una estadística del número de empresas que arrancan y que en menos de un año y hasta 5 años desaparecen. O sea, son empresas que no tuvieron resiliencia, que no aguantaron esos momentos difíciles, que no tuvieron persistencia y no tuvieron coraje para seguir adelante. Eso, digamos, en tema de empresas resilientes. El otro tema que es muy importante del equipo, yo pienso que ahí la labor de un líder es fundamental. De poder liderar, y en la medida que uno lo ven con resiliencia y que uno empieza a pedirle y a hablar y a liderar con resiliencia, pues ahí me parece que es muy importante la actitud del líder, y que lo vean a uno como una persona resiliente echada para adelante, y que uno además, por ejemplo, el tema de los errores, uno como líder, pues no, el desastre, no, al contrario. Por ejemplo, para la innovación y todo, uno tiene que dejar un ambiente en donde puedan haber errores, donde puedan haber equivocaciones, donde uno pueda experimentar. Entonces, ahí yo creo que es muy importante el liderazgo de la persona, del líder, pues el liderazgo del líder. Que sea un líder, digamos, que efectivamente sea resiliente y que permite y dé el ambiente para que se cultive, digamos, la resiliencia. Complemento lo que dice María José con una sugerencia bastante obvia, pero a la hora de la verdad no tan obvia, porque pocos lo hacen, y es hablar del tema abiertamente. ¿Cuántos de ustedes han hablado en sus empresas de resiliencia? Estoy seguro que muy pocos, porque o no, se desconoce el tema o se menosprecia el tema,
porque eso de resiliencia suena como una cosa ahí como de débiles, ¿no? De inseguros, de personas que no tienen autoestima o de confianza, es como una habilidad femenina en el sentido peyorativo que a veces tratan algunos de endilgarle a este tipo de atributos que, repito, son fundamentales y son esenciales. Pues tan importante es que de docenas y docenas de atributos que hay de los líderes exitosos, uno de los que yo he escogido después de 30 y pico años de estudiar el liderazgo es la resiliencia, porque me he dado cuenta que en la práctica fracasan los líderes o no brillan en todo su esplendor por falta de resiliencia. Les sobra pensamientos estratégicos, ser visionarios, comunicadores, trabajo en equipo, orientación a resultados, bla, 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 y fallan en resiliencia. Entonces, no es un tema menor, es un tema muy importante, pero como durante tantos años en nuestras empresas se ha hablado de las habilidades duras, no de las habilidades blandas. Para empezar, la definición ya habla mal, ¿no? Sí. Entonces dice, lo duro es ser uno muy bueno para finanzas y muy bueno para mercadeo y logística y sistemas y no sé qué, y lo blando es trabajo en equipo, toma de decisiones, capacidad de comunicar eficazmente, etcétera, etcétera. Si algo he aprendido yo en la vida es que, jugando con las palabras, lo blando es lo duro. Que he visto en la práctica y en la teoría que acompaña a esto que la mayoría de la gente fracasa o tiene problemas o no florece en su máximo esplendor, no porque no supo de finanzas o no supo de mercadeo o de logística o de sistemas, etcétera, sino porque no pudo comunicarse eficazmente, no pudo trabajar en equipo, no tenía resiliencia. Entonces, por fortuna la academia en Colombia y en el mundo está reconociendo la importancia de esas supuestas habilidades blandas, e incluso ya está desterrado el concepto de blando, o lo usan en el sentido que lo uso yo, dice blando es el nuevo duro, ¿no? Los conceptos blandos son los nuevos conceptos duros del siglo XXI, son todas esas características más humanas que realmente hacen la diferencia. Yo puedo decirlo sin duda alguna, que el éxito de los líderes más sobresalientes que conozco en diversos ámbitos se debe es a su fortaleza en esas habilidades y no tanto en las otras. En lo otro, las diferencias no son tan grandes, todos finalmente aprendemos más o menos bien a lidiar con los temas tradicionales, pero en lo que se diferencia a la gente, en lo que se distingue a la gente, es en características como la resiliencia. Entonces, lo primero que es lo que hago acá, modestia aparte, y es poner el tema sobre la mesa. Hablemos de esto y ponerlo sobre la mesa en las juntas y en las reuniones y en la evaluación de desempeño y en el entrenamiento de todos nosotros, no solamente en las universidades, sino en las oficinas, en las entidades públicas, en donde sea. Así como le enseñan a uno a ser mejor vendedor o a negociar mejor o a ser mejor financista, etcétera, tiene que enseñarle a ser más resiliente. No, iba a decir, hay una frase que no sé quién la dijo, pero es lo que dice, es la actitud y no la aptitud la que termina tu altitud. Y realmente en última es pues la actitud con la que te enfrentes la vida, porque técnicos y expertos y matemáticos y estrategas van a haber muchos, pero poder, digamos, tener todas las otras habilidades para efectivamente ser un buen líder. Es una gran falla de nuestra formación universitaria mundial, y en Colombia no hacemos la excepción, que le damos demasiada atención a las aptitudes, a los conocimientos y no a las habilidades y a las destrezas. Es una lucha permanente que yo he librado durante más de 30 años por darle tan o mayor importancia a estas otras habilidades. Y cada año que pasa tengo más argumentos para demostrar que eso es así. Pero bueno, por fortuna, este espacio que estamos abriendo aquí de estos seminarios de liderazgo hablando de estos talentos es una victoria, porque ya no solamente el taller tradicional de los temas de siempre, pero no es fácil y yo creo que todavía es desbalanceado. Cuando yo estudié administración hace muchos años, esto era 99-1, ¿no? Y el 1% de una que otra charla de alguien, eso era costura, ¿no? Era una cosa como para monjitas de la caridad, como para los empresarios del futuro. Hoy en día, no sé, la mezcla puede ser 80-20, 70-30, ustedes me dirán, ustedes están haciendo sus maestrías aquí en el externado, pero bueno, por lo menos ya se habla un poco más de esos temas. En las empresas, yo diría que todavía estamos en el 99-1,
las empresas, como les llega todo un poco tarde, muy poco hablan de estas habilidades blandas porque como que es, no sé, un tema menor o un tema o lo asocian un poco despectivamente con algo de debilidad o con algo tipo Jorge Duque Linares, actitud positiva, ¿no? Ay, ahora nos viene aquí con la idea de que todos cogidos de la mano, caminando juntos, sonrientes hacia el atardecer, ¿no? Etcétera, y eso no es, aquí lo importante es ser bueno para X, Y, Z, no es cierto, es muy importante y por eso hay que dedicarle mucho tiempo. Bueno, y mucho esfuerzo y mucha academia y casos exitosos, testimonios como el de María José, que no es simplemente es una Jorge Duque Linares que se le ocurrió esto para vender conferencias, no, es una profesional exitosa, una de las mujeres más importantes del sector financiero. Estaba mirando, hace poco fue portada usted de la revista, ¿cuál fue? Dinero, creo. Escogieron. No, pero allá adentro. Bueno, un artículo adentro de 5 o 6 mujeres más poderosas del sector financiero en Colombia, ahí está María José. Entonces no estamos hablando de que, no, es alguien que tuvo un fracaso profesional y como no sirvió para las finanzas se dedicó a la resiliencia. Todo lo contrario. Fue exitosa y es exitosa en el mundo de las finanzas, que es un mundo muy duro, muy exigente, muy competitivo, el más duro de todos. Lo digo con conocimiento de causa porque he pasado por ahí y sigo teniendo contacto con ese mundo, y fue exitosa gracias a la resiliencia. Más que tener 2 maestrías, es economista de los Andes, etcétera, etcétera. Estoy seguro que la diferencia la dio y la da su resiliencia, su capacidad de superar la adversidad, no solamente personal, sino aplicarla al mundo laboral. Todos los días tiene que enfrentar unos retos inmensos. Ser uno comisionista de bolsa en este país, con este mercado complicado, volátil, competido, etcétera, es muy complicado. Muy bien, más preguntas. Mientras se les ocurre otra pregunta, yo tengo una inquietud personal, que cada vez me interesa más el tema de la formación de la siguiente generación, no solamente de estudiantes, de administradores, de expertos en distintas áreas de maestría, etcétera, sino la formación de los hijos. A usted, María José, le tocó ser papá y mamá, una labor muy difícil. Más allá del ejemplo, que es no solamente la mejor manera de educar, sino muchos expertos piensan que es la única manera de realmente educar. Los hijos aprenden es lo que uno hace, no es lo que uno les dice. Y obviamente usted es un ejemplo para sus hijos de superación. Pero más allá de ese ejemplo, ¿hay algo concreto, práctico, un hábito, una costumbre, una forma de interactuar con sus hijos en los que usted recuerda en ese momento que les sirven para desarrollar esa resiliencia, algo en particular? Yo creo que yo toda la vida he sido muy comunicativa con ellos. De alguna manera, cuando hay mamá y papá e hijos, es una relación como más estructurada y más de arriba abajo. Acá somos los 3. Y yo les voy contando todas mis preocupaciones y les voy contando además cómo voy saliendo adelante del proceso. Entonces yo creo que he sido muy abierta con ellos. A ellos les ha tocado ver todos mis procesos. Un pequeño... Cuando cumplí 49 años, yo les dije, en un año yo quiero estar dando presentaciones. Y ellos, no, mamá, qué oso. Pero presentaciones de qué, pero por favor, no. ¿Y qué foto vas a poner de nosotros? Obviamente, eso será un tema importantísimo. Y una cosa que pasó muy linda y es que 2 días antes de cumplir los 50 años, tuve la oportunidad en un evento de Bogotá, en donde había unas 850 personas, de hacer un poco más larga, hice esta presentación. Y poder ir a decirle a mis hijos, miren, esto que era un sueño mío hace 2 años que no tenía nada, lo logré. O sea, y ellos, claro, una de las cosas que es muy linda también es que esta presentación tiene mucho de mi hijo. Yo había hecho una versión antigua y se la mostré a él es diseñador, estudió diseño, y se la mostré a él y él, no mamá, inmunda. Y me empezó a hacer una cantidad de preguntas. Entonces, por ejemplo, o sea, el hecho de tener como la comunicación muy estrecha, muy profunda, oírlos a ellos, que ellos son también una parte importante de mi vida y que yo les hago caso. Y esta presentación que yo me enorgullezco mucho porque me parece que es muy linda, de verdad. Y la parte visual,
Bueno, la flor la diseñé yo en una meditación, no, me salió en una meditación y la vi, pero la idea de que los pétalos se fueran prendiendo uno a uno y el centro fue un poco desarrollado con mis hijos. Entonces ha sido una relación muy cercana, de mucha comunicación. Y es de doble vía. De doble vía. Es apertura realmente de aprender de ellos. Exactamente. Yo soy el maestro, Exacto. ustedes escuchen aquí mi sabiduría. Fíjense que a los 8 años, cuando mi hija cumplió 10 años, mi aprendizaje de gratitud se lo aprendí a mi hija, porque yo estuve dispuesta a sentirme, a que ella me cuestionara entonces yo creo que el hecho de que yo valoro lo que ellos opinan y yo los tengo en cuenta, pues también los empodera a ellos muchísimo. La pregunta es, ¿en dónde aprende uno resiliencia? ¿A punta de fracasos, a punta de caerse, a punta de fallar? ¿Y cómo le miden a uno eso, no? Porque es que el ave fénix pues, siempre ha existido. Entonces, todos somos aves fénix, pero realmente sí tenemos la capacidad para sobreponerse y enfrentar nuestros propios miedos y salir adelante. ¿Es tan sencillo? O sea, o me toma los 7 años que le tomaron a María José. Desafortunadamente muchas personas esperan a que les toque la situación difícil. O sea, lo ideal sería uno, por ejemplo, el tema de la persistencia, uno empezar a trabajar el tema de elegir, como que cada día tú puedes elegir cómo quieres vivir tu vida, tú puedes estar harto y aburrido y maldecir. Últimamente entonces la gente oye en las noticias y hay tragedias por todas partes y el tráfico es horrible, entonces uno ve gente que maldice todo el día o también hay gente que elige vivir un día con gratitud. Entonces, sí hay formas de uno practicar, pero obviamente algo que me dijo alguien es: un buen capitán de un barco no sabe que es un buen capitán de un barco hasta que no sale y le toca la tormenta. Pero de alguna manera con esta presentación un poco lo que yo les quiero dar es algunos tips que ustedes, si van practicando en su vida, escojan uno y empiécenlo de verdad a practicar con constancia. No vale solamente hacerlo un día, listo, yo ya hoy di gracias, ¿no? Sí, esta noche dan gracias, pero realmente cuando uno empieza a ver el resultado es cuando empieza a pasar un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, y uno de verdad empieza a ver los cambios en su vida. Entonces yo creo que lo ideal es tomar conciencia y proactivamente, anticipadamente dice: ¿saben qué? Quiero cultivarla, pues con las clases como la de Mauricio, dice: óyeme, la resiliencia es importante para mi vida, empecémosla a cultivar. Quiero complementar una frase que utilizó varias veces María José, y es la capacidad de superar y el compromiso, la convicción de superar los yo nos. Yo no puedo, yo no debo, yo no sirvo, yo no sé, yo no me arriesgo. Los yonos, esos yonos son terribles, esos yonos se vuelven cada uno de ellos una limitación, una barrera, una restricción, para usar un término de la investigación operacional, una restricción del área de posibles soluciones. Cada una de esas limitaciones va limitando, va cerrando el espacio de respuesta que le damos al mundo laboral y a nuestra vida personal. Y aquí traigo a colación al profesor Roger von Eck, que es uno de los grandes gurús de la creatividad y la innovación, y él usa el concepto de los dragones, de vencer a los dragones para estimular la creatividad, pero yo lo uso también en el sentido de María José, de eliminar los dragones para desarrollar esa resiliencia, esa capacidad de superar la adversidad, esos yo nos que nos limitan. ¿Y en qué consiste el cuento de los dragones de Roger von Eck? En resumen es lo siguiente: en el medioevo, antes de que Cristóbal Colón pudiese comprobar que el mundo es una esfera, se pensaba que el mundo era plano, y en efecto los mapas de la época se llaman planisferios, una superficie plana, el mundo era como una tabla, y al final de los dos extremos de la tabla había unos precipicios enormes en donde caían las naves, los buques que osaban ir más allá de ciertos límites, y caían en esos precipicios a ser devorados por unos dragones con dientes afilados y fuego que quemaban y masticaban a todo el mundo. ¿Qué son los dragones en la vida contemporánea? Los dragones son nuestros temores, nuestros miedos, nuestras taras, nuestros traumas. Todos y cada uno de nosotros tenemos dragones, porque
no con esa intención, nuestros padres, nuestros maestros, nuestros jefes, nuestros esposos, compañeros, colegas, vecinos, etcétera, etcétera, nos hicieron sentir en un momento dado inseguros, débiles, o nosotros mismos tuvimos tropiezos, tuvimos una dificultad y pensamos que un problema temporal era ya una señal permanente de incapacidad para hacer algo. Y a veces incluso, por eso es que es tan delicado el tema de formar niños y jóvenes en los hogares y en los colegios, porque a veces una frase mal dicha en un momento puede crearle un trauma a un niño. Sí. Ay, no, es que él es muy malo para las matemáticas porque le fue mal una vez en un examen y ya de una vez decimos que llegó tarde a la repartición del lóbulo de las matemáticas, ¿no? Y que va a tener que dedicarse a las humanidades, porque no sirve para nada. O tuvo un mal partido y decirle, no, es que usted ya no es deportista porque no sé qué tal cosa, o no bailó bien la primera vez que lo sacaron a bailar, entonces ya nunca más. Y hay gente que es muy sensible, hipersensible, y un solo comentario de un papá, de una Claro. mamá, de un profesor, de una maestra, lo puede de verdad traumatizar indefinidamente. Hay otra gente que es más fuerte, más resiliente o más fresca, etcétera, etcétera, y que bueno, no le para tantas bolas a esa situación. Pero esos traumas, esas taras, esas restricciones nos van limitando a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué es lo que hace el profesor de Bono? Roger von Eck. Roger von Eck nos invita a que tomemos conciencia de esos dragones, hagamos una reflexión y nos digamos a nosotros mismos con sinceridad, a ver, yo no soy bueno para las matemáticas, yo no soy bueno para vender, yo nunca voy a aprender a hablar en público, yo no sirvo para trabajar en equipo, yo no soy capaz de resolver un conflicto, yo no sé qué. ¿Por qué? A ver, ¿esto de dónde viene? ¿Qué pasó? Meditar, reflexionar, conversar, si es del caso, con el jefe, con una ayuda externa, etcétera, etcétera, y decir, bueno, tal vez eso me sucedió hace 5, hace 10, hace 20 años, tal vez no estaba preparado para eso, pero tal vez en este momento, ¿por qué no le doy una oportunidad a derrotar ese dragón, a minimizar ese dragón, a alejar ese dragón? Y que ese ejercicio de los dragones hay que hacerlo de cuando en cuando. Puede que uno no venza a todos los dragones, pero sí a uno que otro, o al menos los minimiza un poco, o los aleja un poco. Y todo espacio que uno gane a esas limitaciones, a esas restricciones, es un espacio que gana el área de posibles soluciones. Y por lo tanto, la capacidad nuestra de lograr mejores resultados, de ejercer con mayor plenitud nuestro liderazgo. Creo que complementa bien los mensajes de María José. En muchas frases dijo, es que yo decidí que yo no iba a seguir no sé qué, que yo no sé qué, ¿no? Dejar de lado esos traumas, esas restricciones. Muchas veces son cosas que nosotros mismos nos imaginamos. Sí, quitar el yo no puedo. Sí, o yo no puedo, ¿no? O es que no estoy preparado para eso. Bueno, pero está preparado, pero prepárese, ¿no? O el famoso consejo de Churchill, que es maravilloso. Churchill por eso fue tan buen líder, es maravilloso, una cosa sencillísima pero muy poderosa. Churchill decía, no se preocupe, ocúpese. Que es una cosa que uno dice, mira, pero es tan elemental y tan obvia, pero tan trascendental. Todos nosotros andamos preocupados todo el día. Preocupado por una cosa, preocupado por otra cosa, preocupado por otra. Oiga, ¿por qué en lugar de preocuparse, por qué no se ocupa? Si está preocupado por su salud, pues entonces ocúpese. Vaya, primero vaya y hágase un chequeo, vea a ver qué está mal. Si le quedó alto el no sé qué, pues bájele así sé cuándo. Si le salió mal el ritmo, entonces haga tal ejercicio. Ocúpese. Nos desgastamos innecesariamente en preocuparnos. Lo que hay que hacer es ocuparse. Y el solo hecho de pasar de la preocupación a la ocupación ya implica un alivio. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno dice, bueno, ya, vamos a empezar a actuar, ya cambia la actitud. Lo menciono porque es otra manera de desarrollar la resiliencia, es pasar de la angustia, de la ansiedad, a la actividad, a resolver las cosas. Muy bien. Tal vez para completar ahí, que está en el trasfondo de mi presentación, y es el pasar de víctima a Robin Williams habla de titanes. Cuando uno va por la vida pensando que el mundo es el responsable, o sea, por ejemplo, una vez me llama mi hijo, mamá, me dejó el avión, le dije, me muero la pena, mi amor, a uno no los deja el avión, uno se queda del avión. Entonces, uno no puede ir echándole la culpa a la vida y sintiéndose que uno no es el responsable. Entonces,
ahí hay un tema que para mí, o sea, yo por muchos años me sentí víctima, ni siquiera sabía que era una víctima, o sea, yo era tan víctima que ni siquiera sabía que era víctima, pero ha sido todo un proceso de realmente decir, oye, esta es mi vida y yo soy la responsable de mi vida y voy a tomar las riendas de mi vida. Y en la medida que tú tomes las riendas de tu vida, en todo momento, pues el momento que te toca enfrentarte a una resiliencia, pues también eso, a una adversidad, pues estás preparado a decir, ok, esto es lo que me toca, pues, para adelante y soy yo el responsable de salir adelante. Preguntas, ¿alguna otra pregunta? Una curiosidad, María José, usted ya lleva varias conferencias, ya ha hablado en público en varias ocasiones, ha estado incluso por fuera, creo que estuvo Varias en veces. Costa Rica. En Nicaragua 2 veces, en Santiago, ya es en conferencista Argentina. internacional. Voy a imagínese. hablar en TED la otra semana. Ah, va a hablar en el TED, TEDx, el viernes 3 de noviembre. el de un TEDx. TEDx Mujeres, sí. ¿Que es dónde, cuándo? Va a ser en el norte de Bogotá, como en la 160, en un sitio, sí. Bueno, pero ¿qué le ha impactado, digamos, de las preguntas del público o de la reacción del público? ¿Qué capta usted en la gente cuando habla de estos temas? ¿Que a usted la hayan sorprendido positiva o negativamente o que es algo que no se esperaba? No, yo creo que en general ha sido muy lindo. Ha sido muy, muy lindo. Generalmente al final se me acerca uno o dos, pues lo que yo digo, siempre trato es de, aunque sea, si le llego, uno no le va a caer bien a todo el mundo y no le va a gustar a todo el mundo. Entonces es como decir, bueno, con que si hay una persona que me dice, oye, ¿sabes qué? Este consejo tuyo me sirvió, pues qué machera. Entonces ha sido muy lindo. Porque mi experiencia con este tema es que mucha gente como que toma conciencia de algo que estaba Sí, ahí, exacto. pero que no lo tenía muy explícito. Es Sí. un poco lo que yo identifico cuando en mis conferencias o en mis programas de radio, bueno, las entrevistas que hago, etcétera, hablo de la resiliencia, es como de algo, es como que la gente reconoce que es un tema que es clave en su vida, pero que no lo tenía Tan consciente, identificado, sí. no lo tenía tan identificado, no tenía tan claro que hay que tener esto y que es algo que se puede aprender y que es algo que se tiene Exacto. que desarrollar. Es un poco como esa sorpresa es lo que a mí más me impacta cuando hablo del tema. Viviéndola. Eso, uno puede leer muchos libros y puede leer mucha teoría. Yo en este proceso, digamos, he leído mucho sobre la resiliencia, pues porque si voy a empezar a hablar sobre resiliencia, pues he leído mucho, pero en últimas es uno, es el ser humano, es el ser, el que tiene que... Y es aplicando esto. Y es aplicando esto. A diario y... Sí, y de a poquito. Error y ensayo. Un tema muy importante. Se arranque con las 8 pétalos sí, a la vez. mañana a las 8 Por eso de la digo, escojan uno. No es como el 31 de diciembre que uno dice, bueno, mañana arranco y voy a dejo de fumar 5 kilómetros, la dieta. No. Eso nunca funciona. Eso hay que escoger una cosa y un pétalo a la vez. Un pétalo a la vez. Inclusive cuando yo hago esta presentación en formato más largo, lo que hago es que le doy a las personas la flor y al acabar cada pétalo les digo, defina una acción concreta que usted pueda hacer para aplicar este pétalo. Entonces, pues tal vez les dejo esa tarea, antes de irse si quieren, escojan uno de los pétalos y definan una acción concreta que puedan. Repasemos los pétalos. Si quieren, determinación. arrancamos la determinación. La primera es tomar la determinación de salir adelante. La segunda es elegir, y es poder elegir a cada momento cómo quiero actuar y no estar reaccionando ante lo que te da la vida. El tercero es el coraje, y es salirse de la zona de confort. Entonces, por ejemplo, si a alguien le da miedo viajar, entonces uno puede empezar viajando pues, a Girardot, y después pues, va a Barranquilla, y después puede salir del país, y después finalmente termina dándole la vuelta al mundo. Pero es eso de ir ampliando la frontera. La cuarta es la gratitud. Esa es impresionante. O sea, hay una página web que es muy linda, que se llama 365 Grateful, y es una señora que estaba en una depresión tremenda y habló con una monja, y la monja le habló de la importancia de la gratitud. Ella es fotógrafa, y empezó a tomar la decisión de todos los días de su vida tomarle una foto a algo de lo cual estaba agradecida. Y hoy en día es una página web famosísima, y ha hecho TED Talks, y es una mujer pues ha sacado libros y mil cosas de cómo a través de solo usar la gratitud transformó su vida. Quinto, la persistencia. Cualquiera de estos, si uno no usa la persistencia, pues no sirve para nada, porque si uno da las gracias un solo día, pues realmente no va a lograr nada. Sexto, soltar. ¿Cómo es importante soltar rabias del pasado, soltar
Por ejemplo, hablando del tema de grupos de trabajo, equipos de trabajo, a veces uno se pelea y hay que entender el equipo de trabajo, esto es un tema nada personal, es un tema profesional y soltemos las rabias del pasado y para poder seguir adelante. El séptimo, cultivar. ¿Cómo es importante que empecemos a cultivar lo que nosotros queremos en la vida? Sí, exactamente, para uno poder cosechar, para uno pensar en cosechar. Y finalmente renovarse. ¿En qué ámbito de mi vida requiero, digamos, poderle dar la vuelta y empezar a pensar distinto? No faltaría ahí el amor por uno mismo. Es decir, empezar a quererse para poder recuperarse. El centro de todo que une los pétalos y sin lo cual no hay nada. Pero ¿qué implica ese amor, esa autoestima. Porque si el ser no está fortalecido, si uno no hay amor propio, si no hay, fíjate la pregunta de lo de las deudas, fue empezar a tener amor propio, empezar a creer en mí misma, empezar a quererme. Y una cosa que dijo Mauricio y que inclusive mi mamá me regañó que porque eso no lo tenía en la presentación, pero está en el trasfondo, y es el tema de creer en un ser superior. O sea, yo soy católica y lo digo, para mí el que me mandó el mensaje de que tuviera coraje y el libro de Osho fue Dios. O sea, eso también es muy importante. En cualquier manifestación. Exactamente. En cualquier versión. En cualquier versión que cada uno quiera creer, pero tener... espiritualidad, pero algún tipo de espiritualidad es un tema que sí es bien importante. Además de 365 Grateful de esa página, y además del libro de Osho sobre el coraje, ¿algunas otras páginas, algunos otros libros que quiera recomendarnos? Hay muchos, yo he leído 1000 cosas. Bueno, por favor, para que apunten, yo todos los días saco un tweet sobre resiliencia. Entonces, por favor, para los que sigan tweet, para que me sigan, me van a reconocer porque salgo ahí con la misma chaqueta rosada y es Majo Ramírez Co de Colombia, porque saqué mi Twitter cuando estaba... arroba Majo Ramírez Co de Colombia, exactamente. Por ejemplo, Geshe Michael, que habla sobre todo el tema de cultivar, él tiene un libro muy hermoso sobre todo la importancia, digamos, de cultivar, y él es un hombre increíble porque él se fue, estuvo 12 años en el Tíbet y cuando ya llegó al nivel de Geshe dijeron, no, usted tiene que volver a Occidente y demostrar que los principios budistas funcionan. Entonces él llegó y compró una compañía de diamantes y él tiene un libro que se llama, creo que el diamante en inglés es el ¿qué? The Diamond Cutter. Y es muy interesante porque él dice cómo una compañía que estaba quebrada, aplicando todos los principios del budismo, se convierte en una compañía súper exitosa. Entonces se llama The Diamond Cutter de Geshe Michael. Hay una versión en YouTube, yo vi la semana pasada, de 20 minutos, muy interesante. Él era una persona muy tradicional occidental, egresado entre otras de Stanford o de Harvard, de una universidad con una formación convencional, y terminó en contacto con el Dalai Lama no recuerdo exactamente por qué fue que alguien lo mandó a alguna cosa y le cambió completamente su vida, y entonces tiene una serie de conceptos sobre cómo desarrollar el potencial. Exacto. Además él fue el fundador, ya recuerdo cuál es la historia, es que la historia es impresionante. Uno de los problemas que tiene el Tíbet, ustedes saben que tiene una confrontación política con China, es que han perdido muchos de sus libros milenarios porque han sido incendiados, han sido quemados por todos esos problemas religiosos y políticos que no vale la pena profundizar, pero se pusieron en la tarea de recuperar esos libros, ese conocimiento, porque afortunadamente muchos libros habían salido del Tíbet y estaban en universidades y en bibliotecas dispersos por el mundo. Entonces se pusieron a recopilar esa sabiduría ancestral, pero tenían el problema de que esa tarea costaba mucho. Entonces dijeron, qué maravilla de proyecto, pero necesitamos financiar eso. Invéntese una empresa para que genere plata, que dé utilidades para poder hacer esa tarea. Y así fue como se originó la empresa de este señor, que entre otros es una empresa muy exitosa, que al momento de hacer este video era una empresa que vendía $250 millones. O sea, una empresa
Poderosa. No una pyme de barrio, ¿no? Era una empresa poderosa y exitosa, etcétera. Entonces, con base en esa experiencia, entonces él dice, mi formación de Stanford, bueno, pues sí, etcétera, una cosa, pero lo que realmente aprendí fue en el Tíbet a ser empresario porque me enseñó, y salió una serie de recomendaciones, a tener foco, a encontrar cómo agregar valor. Y el tema tiene de todo un cuento, y ese libro cultivar es impresionante, de o sea. Diamond Cutter es un libro exitoso en el mundo empresarial, que son enseñanzas del budismo para el mundo empresarial. Y es una mirada distinta, es una mirada original. Ahora, el señor tiene un poco de controversias y de polémicas, porque hay gente que, bueno, como todo en la vida, que tiene detractores y tiene amigos, pero en todo caso tiene un cuento, y es un cuento interesante que hay que leer y que hay que aprender de él. Quisiera saber qué te hace falta. Ahora, ¿cuál es el paso a seguir tuyo? ¿Qué más viene? Mucho, todos los días algo nuevo, o sea, hablando de Dios y la espiritualidad, yo sí creo que el día que uno se va a morir, uno sí le va a pasar la vida, y yo sí quiero estar tranquila de haber dado lo mejor de mí, haber aprendido lo máximo. Ahorita estoy preparando una nueva presentación para el TED, ese se va a llamar Instrucciones para ser un alpinista, entonces ando en el proceso de construir, y de alguna manera uno de mis retos es poder balancear mi vida en ser presidente de una sociedad comisionista, miembro de varias juntas directivas, ser conferencista, y es buscar ese balance, porque yo sí creo que uno como ser humano cada vez más, en la medida que puede ayudar a otras personas a encontrar su objetivo, a encontrar su propósito, a darse cuenta de lo que decía Mauricio, de que las habilidades blandas son fundamentales en la vida, pues qué chévere poder ayudar a otras personas. No, Mauricio, gracias. No es una pregunta, es primero agradecimiento por el compartir el testimonio tremendo de vida y todo ese proceso. Segundo, felicitar a la universidad por todas estas charlas, no las había podido disfrutar por muchos años que estaba afuera. Y tercero, hemos hablado de muchos libros, de mucha literatura, ¿cierto? Mauricio al principio mencionó la Biblia. Yo hace 27 años conocí, y creo para mí ha sido el mejor manual le voy a poner el título hoy, de resiliencia. Es un manual impresionante para poder crecer en Jesucristo, todo. un gran líder ejemplar de resiliencia. Totalmente. Durante estos 27 años uno dice, pero es el mismo libro, leyendo el mismo libro, y cada día se le encuentra algo nuevo que lo hace crecer a uno. Creo que es un excelente manual de resiliencia. Gracias. Muy bien, pues hablando de gratitud, no nos resta sino agradecer, y agradecer de verdad, de todo corazón y con la mente y con el espíritu, por estos aportes muy valiosos de María José. Un aplauso para María José. Muchas gracias.